es 1000 veces más sólida financieramente que la ExxonMobil. PDVSA es más sólida que cualquier transnacional. La fortaleza de una compañía está en sus reservas. Todo lo que se ha venido diciendo de parte de la oposición es mentira. Primero decían que Venezuela producía 2.400.000 y no lo que decía el gobierno, que eran 3.300.000. Y resulta que los 2.400.000 es petróleo convencional, liviano, mediano y pesado. Usted le suma el no convencional y los líquidos de la recuperación que se hace del gas y le da los 3.300.000. Entonces todo ha sido una campaña mediática. Yo creo que Juan Carlos, bueno, es otro tema, pero me diga si es verdad o mentira lo que estoy diciendo. Los 2.400.000 es liviano, mediano y pesado. Cuando se le suma el extrapesado de la faja más los líquidos del gas, te da los 3.300.000. Ok, ya el señor Sosa va a tener la palabra, pero él ha dicho algo que me parece importante escuchar cuál es su impresión al respecto, que es que a la Exxon se le ha maltratado, se le ha arrinconado, que era un socio de PDVSA y que no le ha quedado más remedio a la Exxon que acudir a los tribunales como lo ha hecho. La Exxon, por seguir los lineamientos del gobierno norteamericano, está perjudicando a sus propios accionistas. Y los accionistas hicieron porque la ley Sarbanes-Oxley los obliga a publicar su balance. ¿De qué forma los perjudica? Cuando ellos se salen de la faja del Orinoco y cada vez les queda menos reservas y tienen que rebajar eso de la producción a futuro, el valor de la acción comienza a disminuir. Entonces, lo que llama suspicacia es porque una compañía está perjudicando a sus accionistas saliéndose de la faja del Orinoco. Y es ¿Saliéndose o fue echada? Porque la visión que tiene Juan Carlos Sosa es que fue echada de allí. No aceptó como se aceptaron las otras compañías que hacen vida en la faja. Por ejemplo, Juan Carlos decía que las asociaciones estratégicas representaban la entrada de toda una serie de compañías transnacionales en Venezuela. Eso es verdad. Estratégica es la apertura petrolera. Sí, lo que le faltó decir es que ahora, bajo control accionario y estratégico venezolano, tenemos más de 30 compañías. Lo que no le gusta a los estadounidenses, a los europeos, es la presencia china, la presencia rusa, la presencia de la India, la presencia de Vietnam, la presencia de Bielorrusia, porque la multipolaridad presente en la faja del Orinoco es una política defensiva en un mundo donde se ha invadido Irak y donde se ha invadido Afganistán. Y es interesante recalcar que en uno de los últimos discursos de Bush, él dijo que su principal objetivo actualmente en Irak es cambiar la ley de hidrocarburos iraquí, cosas que no han podido los norteamericanos. ¿Por qué la quieren cambiar? Porque la finalidad básica de la invasión es poder clasificar las reservas iraquíes como producción a futuro y la ley actual, que es la de Hussein, no se los permite. Entonces, el objetivo estratégico de todas las transnacionales y de los países del primer mundo es apropiarse de las reservas remanentes de petróleo. Y lo que hay es una estrategia en ese sentido. Me remito a las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, quien dijo que los países europeos deben prepararse para un bajón en el nivel de vida producto del agotamiento de las reservas de petróleo. Es decir, la humanidad está viviendo un periodo de transición energética hacia un nuevo combustible producto del agotamiento de las reservas de petróleo. Y los periodos de transición energética, cuando es por agotamiento del combustible más eficiente, traen un empobrecimiento. Y a medida que la diferencia entre barriles consumidos y nuevos descubrimientos se vaya agrandando, las presiones sobre Venezuela van a ir aumentando. Lo de la ExxonMobil, el problema con el ministro de la Defensa colombiano, toda la estrategia estadounidense de apropiación de las reservas. Por cierto que nuestro invitado de la segunda parte es Fernando Buenabad, tiene cosas que decirnos sobre el tema petrolero también, pues allá hay también una línea de privatización del petróleo, unas modalidades de 70 años de la nacionalización del petróleo mexicano en el año 38 por Lázaro. Hablaremos de eso posteriormente. Juan Carlos Sosa, tiene la palabra. Sí, bueno, con el tema otra vez de las reservas, yo creo que es un tema que no vale la pena que nos extendamos tanto, porque yo creo que es obvio, o sea, es como que Ernesto Villegas, un gran periodista, se gradúa de periodista y diga, bueno, yo soy un gran periodista, me gradué de periodista, vamos a quedar en mi casa tomando café y no voy a ir al Canal 8 a ejercer mi profesión y hacer un trabajo como Dios manda y aportarle al país. Es exactamente lo mismo es el argumento de unas reservas enterradas que no se producen, que no se sacan a la superficie y se transforman en un producto elaborado que sea comerciable y que genere riqueza. Básicamente ese es el punto. Perdón, pero eso no es lo que está pasando, ¿no? Se está explotando de una manera diferente a través de las empresas mixtas. No, es que estamos discutiendo el tema del valor de las reservas y que el valor de las reservas es lo que le da importancia a las empresas, lo que le da valor a las empresas. Eso no es lo que le da valor a las empresas, lo que le da valor a las empresas son sus recursos humanos, una visión y una misión orientada hacia la productividad, hacia el crecimiento, hacia el éxito y hacia el cumplimiento de metas concretas. Eso es lo que le da valor a una empresa. Pero bueno, el tema de cómo salió la Exxon y el tema que Fernando menciona, de tener a Vietnam y a Irán y a todas estas empresas ahí, yo creo que ese no es el punto.
Perdón, que también omitió allí Brasil, y Uruguay, Rusia, Argentina, Rusia, todo. En fin, la Unión Latinoamericana y Caribeña. Todas estas nuevas empresas, o sea, al final, primero que nada, vamos a poner las cosas en contexto. Es decir, independientemente de las reservas que tenga Venezuela, lo cierto es que la operación de Exxon aquí significaba, bueno, 120.000 barriles entre ni siquiera dos, el 40% de 120.000 barriles, o sea, menos de 60.000 barriles diarios era lo que sacaba Exxon para sí mismo en Venezuela, ¿no? Y ese petróleo iba a una refinería en Chalmette que comparte con PDVSA partes iguales, o sea, es una operación en conjunto con PDVSA, es una alianza estratégica de socios, o sea, no es una empresa que vino a conquistar Venezuela, a quitarle la reserva a los venezolanos, a quitarle PDVSA a los venezolanos. No, ni mucho menos. Una empresa que estaba aliada estratégicamente con PDVSA y estaba haciendo un trabajo en conjunto que las beneficiaba a las dos. Ahora bien, su salida, de la manera como se hizo, de la manera pública y agresiva y violenta como se hizo, tuvo como consecuencia lo que está pasando a nivel del Reino Unido, a lo que está pasando a nivel de Holanda y de Estados Unidos. Ahora, usted conoce eso más que yo, pero la información que dispone el Ciudadano Común es que había un proceso de negociación entre PDVSA y todas esas otras empresas que eran sus socias, condición minoritaria. Y entonces la mayoría se avino al esquema planteado por PDVSA y Exxon y ConocoPhillips y Eni de Italia fueron las que no aceptaron. Vamos a poner las cosas en contexto. Corríjame entonces. Sí, vamos a poner las cosas en contexto en ese sentido, ¿no? Se habla de la política de la plena soberanía, ¿no? Porque Venezuela va a nacionalizar sus recursos y por fin va a ser dueña y controlar su cosa. Primer paréntesis. Nacionalizó. Primer paréntesis. No vas, ya lo hizo. En Cerro Negro, donde estaba ExxonMobil, hay un comité de control. Ese comité de control que toma las decisiones finales lo presidía un miembro de PDVSA. O sea que las decisiones que se tomaban en el proyecto en donde estaba Exxon involucrada, la decisión final la tomaba un miembro de PDVSA a través de un comité de control que se creó desde el principio de esa asociación estratégica, que por cierto era una empresa venezolana. Porque la empresa que constituye Exxon en Venezuela, junto con PDVSA y inicialmente con la FEBA Oil de Alemania, es una empresa venezolana que contrata... Ok, ahora, ¿cuál es el rollo? Es importantísimo lo que voy a decir ahorita. Dígalo, pues. Todo el tema de la plena soberanía, hablan que efectivamente están todas las empresas transnacionales y tal. Resulta que con los cambios legislativos y contractuales que se hicieron, todas estas empresas que dicen que no han protestado, que la Exxon sí protesta, pero estas empresas no. Ajá, y era que quería llegar. A estas empresas, eran empresas de servicios, no tenían ningún tipo de participación accionaria en el petróleo venezolano, no eran dueños del petróleo venezolano. Con la reforma, a todas esas empresas se les transformó en empresas mixtas y se les dio participación accionaria en el petróleo venezolano, se les dio propiedad sobre los recursos que antes no tenían. En caso de las asociaciones estratégicas de la faja, efectivamente se expulsa a la empresa Exxon y no es que Venezuela asume toda la operación, lo acaba de decir Fernando. Se traen empresas de Vietnam, de China, de Rusia, que uno no tiene en principio nada contra esos pueblos. El problema es que no son países que tienen experiencias en crudos pesados y extrapesados y no son capaces de traer una tecnología como la que trajo ExxonMobil, que permite transformar una piedra en petróleo con el menor costo posible a través de unas patentes que fueron fruto de investigación de años. A eso es a lo que uno se refiere. Eso que dijo sobre China no es verdad, porque China era aliado en la producción de oro y emulsión, pues conoce el extrapesado. Y la tercera reserva de petróleo convencional del mundo queda entre China y Vietnam. Vietnam tiene años de experiencia en producción petrolera. Son dos países con una gran experiencia en producción petrolera. Y si no la tuvieran, como es el caso de nuestros hermanos de Latinoamérica y el Caribe, pues ya PDVSA tiene una gran experiencia. Yo trabajé durante un año en un campo petrolero en Morichal. Cuando uno sale de Morichal y uno va a Temblador, por ejemplo, uno ve una planta en miniatura, que es la experimental de mejoramientos de crudo. Venezuela tiene la capacidad tecnológica. INTEVE tiene la capacidad para mejorar cualquier tecnología y producirla. Somos vanguardia en cuanto a tecnología de petróleo extrapesado. Pero yo quiero una cosa que quede bien clara. Juan Carlos aceptó que existe la ley Sarbanes-Oxley, ¿verdad, Juan Carlos? Y el valor de una compañía está supeditado a las reservas que tiene. Entonces, todo lo que se ha dicho de que PDVSA no es financieramente estable es una gran mentira. Es todo lo contrario, Juan Carlos lo aceptó. Yo no lo he aceptado. Yo no he dicho ¿La ley Sarbanes-Oxley existe o no existe? Bueno, pero puede existir una ley ¿Qué dice la ley Sarbanes-Oxley, Juan Carlos? Puede existir la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de petróleo. Bueno, pero la ley Sarbanes-Oxley, no, yo no estoy de acuerdo. ¿De dónde salió esa ley? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿De dónde es esa ley? Esa ley se da porque ya el mercado energético se sabía que el bien escaso son las reservas de petróleo y toda la infraestructura que tienen las compañías se iba secando cuando no les llega suficiente recurso para ponerlas a producir.
Entonces, el valor de una compañía se supedita específicamente a cuántas reservas le quedan, que es la vida útil de la infraestructura que tiene. En ese sentido, una empresa, la ExxonMobil vale en la bolsa de valores por cuántas reservas de petróleo le quedan. Ok, perfecto. Yo quisiera dejar este tema hasta aquí. Ok, Sí, pero podemos. estamos claros que PDVSA es la empresa más sólida del mundo a nivel Está bien. financiero. Ya quedó eso grabado, perfecto. Esa es la campana que nos dice que hay que ir a la pausa. No sé, usted me dice. Pero es que yo quisiera poner las cosas en contexto, como decíamos. ¿Qué fue lo que pasó que llevó a la ExxonMobil a los tribunales? Porque la impresión que uno tiene es que una serie de empresas, como bien decía Juan Carlos Sosa, se avinieron al esquema planteado por PDVSA, seguramente con los rollos inherentes a cualquier tipo de negociación, tú es más o es menos, y aceptaron trabajar en minoría accionaria frente a la mayoría accionaria del Estado venezolano porque sigue siendo negocio. Claro. Y que la ExxonMobil, junto a ConocoPhillips y la Eni de Italia, que han tenido una presentación, eso que llaman un performance diferente, pues a ExxonMobil ha sido mucho más agresiva, pues no aceptaron estar en minoría accionaria, que es una especie de arrogancia transnacional que no aceptan participar en ese negocio en esas condiciones que son más ventajosas para el Estado venezolano. Yo quisiera saber si eso es correcto o es incorrecto, si yo estoy equivocado o no, pero no me lo digan ahora, sino después de la pausa. Ya venimos. Continuamos, amigas y amigos, con dos visiones contrapuestas acerca del tema petrolero y también acerca del tema particular de la ExxonMobil frente a PDVSA frente a la ExxonMobil. Fernando Travieso es asesor de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, es economista, con estudios en maestría en Ciencias Políticas, con el tema petrolero, hizo una investigación sobre el tema de la orimulsión. Juan Carlos Sosa es abogado, también es experto petrolero, dirige una revista, Petróleo YV, como dijimos, es experto petrolero. Su padre fue presidente de PDVSA. Bueno, yo trabajé muchos años en Citgo y me he dedicado al petróleo toda mi vida. Mi tío Julio Sosa Rodríguez fue el primer director de PDVSA. Mi bisabuelo fue uno de los promotores de PDVSA. O sea, hemos estado relacionados con el petróleo toda la vida. O sea, no es solamente porque mi padre haya sido presidente de PDVSA. Ok, pero ponemos en contexto todo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos poco tiempo, ¿no? Okay. Pero la ExxonMobil fue echada o no aceptó sencillamente el esquema propuesto por PDVSA, que sí aceptaron el resto de las empresas. Y la medida en sí, ¿qué les parece el hecho de que en Londres se haya revertido esa decisión inicial y ahora es la ExxonMobil la que está obligada a resarcir a PDVSA por el daño causado? ¿Qué dice Juan Carlos Sosa? El punto ahí es que el tema de Exxon era completamente evitable. O sea, evidentemente ninguna empresa en su justa razón va a no reconocer que al cambiar unas situaciones de mercado tan drásticamente como cambiaron, los contratos y las mismas leyes eran renegociables y había que sentarse a discutir y a conversar. En Venezuela hay un precedente. En 1943, cuando se reformó la ley de hidrocarburos, todas las concesiones que existían en ese momento estaban reguladas por leyes distintas. Y en el 43 había que unificar la legislación, pero estaba el punto de que, bueno, ¿cómo hacemos eso para no pelearnos con las empresas, que en definitiva son las que están ahorita sacando el petróleo y operando el negocio? No nos podemos pelear con ellas. Entonces se sentaron a una mesa de negociación y le pusieron sobre la mesa, bueno, ustedes aceptan el cambio de legislación y nosotros les renovamos las concesiones. No estoy diciendo que eso haya sido bueno o malo, lo que quiero decir es que hubo una transacción de negocios en donde ambas partes sintieron que había justicia y que estaban ganando y por lo tanto aceptaron y siguieron su cosa pacíficamente. El punto aquí es que el cambio de los... Ahora, a Exxon no le plantearon nada distinto, lo planteó el resto de las empresas, ¿no? Pero la realidad de Exxon era distinta, Ernesto. Fíjate, tú mencionas Conoco. Conoco, que también fue a arbitraje, porque ese caso no se ha solucionado, pero la gran diferencia es que Conoco en PetroSuata tenía el 51%. Y el cambio de participación eran dos socios nada más, PDVSA y Conoco. Y el cambio de participación accionaria lo que le iba a quitar era un porcentaje ínfimo de acciones, ¿no? Y se iba a quedar ahí en el control de la operación, en principio. El caso de Exxon no llegaba al 50%. Exxon tenía el 41% junto con PDVSA, o sea, compartía la misma, proporción accionaria que PDVSA. Al quitarle esas acciones, esa cantidad de acciones que tenía, simplemente para Exxon no tenía ningún sentido económico mantenerse en Venezuela. Entonces Exxon dijo, perdón Ernesto, Exxon le dijo a Venezuela, yo me voy, yo no puedo aceptar estos términos, pero ¿qué dice el contrato? El contrato dice que tenemos que dirimir nuestras controversias en un centro de arbitraje, si no podemos resolverlas entre nosotros mismos.